Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a explicar las unificaciones de Italia y Alemania. Considero que es un tema bastante interesante porque generalmente para los países no tenemos una fecha concreta de fundación. En cambio, para el caso de Italia y Alemania sí que existe un proceso de unificación y además es cercano en el tiempo. Son países con más o menos un siglo y medio de historia y esto nos ayuda a verlos con más cercanía que en otros casos donde el proceso de formación de un país es un proceso largo y hay que entenderlo pues a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello, vamos allá. Bien, antes de hablar de las unificaciones concretas de Italia y Alemania, hay que hablar de los movimientos nacionalistas. La creación de los estados nacionales es un proceso, como aquí se indica, lento y que se inicia y se produce sobre todo, voy a quitarme yo de aquí, a ver, vamos para arriba, que se produce sobre todo en el siglo XIX. El nacionalismo tiene varios impulsos, es una ideología elaborada, pero digamos que tiene un momento de expansión muy importante, sobre todo después de la Revolución Francesa y con la expansión de la Francia napoleónica, porque en ese momento distintas nacionalidades de Europa que se encontraban bajo el poder, de un modo u otro, bajo el poder de Napoleón, reivindican su derecho de autogobierno, es decir, reivindican sus fronteras, su religión, su lengua, una historia común y afirman que tienen un derecho de crear un estado propio, un país propio y gobernarlo. Entonces, todo eso da inicio a la ideología nacionalista que tanta importancia va a tener en el siglo XX y bueno, y que como sabéis, en España actualmente y en Europa, pues es una ideología que está vigente a nivel político. Normalmente hay dos tipos de nacionalismos, podría haber más, pero hay dos tipos de nacionalismos. Está el disgregador, también llamado centrífugo, a través del cual una nacionalidad pide marcharse, independizarse de un imperio o de otro país. Un ejemplo que nos queda cercano en esta unidad es el de Grecia cuando se independiza del imperio otomano, del imperio turco. Y otro está el unificador o centrípeto que provoca que distintos pueblos que están cerca geográficamente se unan en un solo país. Y este es el ejemplo o los ejemplos que vamos a ver aquí, que son los de Italia, bueno, sí, los de Italia y de Alemania. ¿Vale? Vamos a empezar por Italia. La península itálica, al inicio, antes de esa unificación, estaba dividida por diversos estados, diversos reinos, ciudades-estado. Y es importante tener en cuenta que Italia, como tal, es un país mm, muy mediterráneo, pero que se encuentra cerca de otros imperios, como pueda ser el Imperio Austrohúngaro, Prusia, que la tenemos al norte, y también Francia. Por lo tanto, hay distintas potencias extranjeras que tienen ciertos intereses en Italia. Pero esas ciudades-estado, esos reinos que decía en la península itálica, tienen una lengua y una historia común. Y van creando un proyecto, que es un proyecto que surge durante todo el siglo XIX, van creando un proyecto de unificación hasta que finalmente se produce. Vamos a ver para abajo. Ahí está. ¿Cuáles son los protagonistas de este proceso unificador? Pues bueno, tenemos tres protagonistas principales. Por un lado, el rey Víctor Manuel II, el rey de Piamonte, su primer ministro, vaya por Dios, ya se me ha ido. Su primer ministro, Cavour, que es como la mente, la mente que poco a poco va elaborando mentalmente ese proyecto, y luego el hombre de acción, el revolucionario, Garibaldi, que aquí lo tenemos, si quiere salir, ¿lo veis? Por lo tanto, tenemos a los ideólogos, Víctor Manuel II y el primer ministro Cavour, y luego el hombre de acción, el revolucionario Garibaldi, con su camisa roja. Vale, perfecto. Muy bien, yo voy para arriba. Aquí tenéis una imagen que es como un GIF animado que os va indicando en color gris cómo poco a poco esa unificación italiana va yendo desde el norte y se va expandiendo hacia el sur. Lo vamos a ver por fases. La primera fase se da en 1859 en el que el reino de Piamonte-Cerdeña, es decir, este espacio de aquí del Piamonte y Cerdeña,
se alían con Lombardía, que la tenemos aquí, ahora veremos cómo el GIF se acerca, se alían con Lombardía, bueno, se alía con Francia y consiguen anexionarse la Lombardía. Ese es como el primer paso. En un segundo momento hay una expedición de los camisas rojas, en este caso dirigidos por Garibaldi, que van bajando hacia, bueno, que conquistan las zonas del sur, de Nápoles, de Sicilia, y van subiendo poco a poco hasta reencontrarse con las zonas del norte, ¿vale? Una vez se consigue eso, se celebra el primer parlamento italiano en Turín, donde nombran como rey de ese nuevo estado de Italia, a Víctor Manuel II. Aquí creo que, bueno, aparece en un momento ahí veis, cuando sale esa banderita es porque se celebra ese primer parlamento. Aquí vemos un mapa de cómo estaba dividida Italia antes de la unificación. Piamonte, Cerdeña, Lombardía, distintos estados, ciudades-estados, el reino de las dos Sicilias, ¿vale? Llegamos a la tercera fase, en la que el reino de Piamonte, en la que el reino de Piamonte-Cerdeña consigue una alianza con Prusia, que está al norte, y se anexionan Venecia, ¿vale? Venecia, que veréis que ahora pasará a color gris en 1866, también formará parte de Italia. Y la última fase, la cuarta, se da en 1870, cuando los piamonteses aprovechan la guerra entre Francia y Prusia, y entonces ocupan Roma y la convierten en su capital por la importancia histórica y también por la importancia simbólica y religiosa que tiene para toda Italia. Y estas son las fases de la unificación italiana. Aquí vemos de nuevo ese mapa y vemos como Venecia formaría parte de esa tercera fase y los estados pontificios y Roma serían la última fase de la unificación. ¿Vale? Muy bien, pues ahora pasaríamos a Alemania. El territorio alemán estaba dividido en 39 diferentes estados y todos ellos formaban la Confederación Germánica, que es esto que veis aquí, en la línea roja. Esto es la Confederación Germánica. El estado más poderoso dentro de esa confederación, con diferencia, era Prusia, el reino de Prusia, quien organizó una unión aduanera, es decir, como una especie de aduanas comerciales para permitir una mejor comercialización de mercancías y productos. Organizó una unión aduanera que era la Zollverein, para favorecer la comercialización dentro de la Confederación Germánica. Y eso hizo que esos espacios germanos se encontraran más unidos porque tenían una unión, un lazo económico, que era esa unión aduanera, ¿vale? Existían aspiraciones nacionalistas para unir a Alemania desde 1848, es decir, durante el siglo XIX, como ocurría también en Italia. ¿Cuáles son en este caso los principales protagonistas de la unificación? Pues por un lado, el rey de Prusia, que ya hemos dicho que era el reino más poderoso de esa confederación, Guillermo I, y su primer ministro, Bismarck, que veremos que tiene una gran influencia en la historia de finales del siglo XIX y también de inicios del siglo XX, sobre todo por su relación con el imperialismo, con la Primera Guerra Mundial, con el sistema de alianzas diplomático. ¿Vale? ¿Cuáles son en este caso las fases de la unificación para Alemania? Pues la primera, 1864, en ese momento Prusia invade y se anexiona los ducados daneses de Holstein y, no estoy seguro de pronunciarlo bien, pero diría que es Schleswig o algo así. Prusia, veis que va hacia Holstein y Schleswig, y logra anexionar esos ducados daneses. En una segunda fase, 1866-1869, Prusia derrota al Imperio Austriaco, ¿vale? Ese Imperio Austrohúngaro, y forma entonces la Confederación de Alemania del Norte, que es este espacio que veis aquí coloreado en verde. Veis que ya empieza a tomar forma esa nueva Alemania. Y finalmente llegamos a una tercera fase que se produce entre 1870 y 71, en la que Bismarck firma con los estados del sur, es decir, estos que están aquí coloreados en naranja, una alianza para poder anexionarse y entonces se enfrenta a Francia, que tenía también intereses hacia el sur.
se enfrentan, sobre todo la batalla más importante sería la batalla de Sedan, 1870, por la que se enfrentan por los territorios fronterizos de Alsacia y Lorena. Como vence la Confederación Germana, la Confederación de la Alemania del Norte, pues en ese momento logran dominar esos territorios y en 1871 proclaman por fin, proclaman el segundo Reich alemán, el segundo imperio alemán. A partir de ese momento, ese Reich alemán tiene un gran crecimiento económico y un gran crecimiento militar, que veremos cuál será su importancia, sobre todo a fines del siglo XIX y también en el siglo XX, porque estas unificaciones también se pueden relacionar con el estallido de las posteriores guerras mundiales y los enfrentamientos entre los distintos países, Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, potencias europeas. Aquí vemos el nombramiento, en este caso la proclamación de ese segundo Reich en la Sala de los Espejos de Versalles, en París. Y pasado este tiempo, ya llegados a 1870, pues vemos como en Europa han nacido dos países que serán dos potencias importantes. Aquí vemos la primera bandera italiana y aquí la primera bandera del Segundo Reich, de la que evidentemente nacen dos países muy representativos para Europa, como son Italia y Alemania. Y veremos, como he dicho antes, que tendrán una gran repercusión en toda la historia del siglo XX, incluso en la actualidad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.